Bueno, pues vamos a seguir con el tema, o con el punto 6, la sociedad y la economía. Aquí lo que me gustaría es que recordarais un poco lo que habéis estado viendo, tanto en Egipto como en Mesopotamia, porque sobre todo en la sociedad las cosas no van a cambiar mucho. Lo que va a modificarse un poco es que los griegos aportarán un poquito de democracia, pero ahora vais a ver que tampoco es demasiado. Lo primero, dos grupos que tenemos que dividir: los ciudadanos y los no ciudadanos. Ciudadanos, varones, que tienen todo tipo de derechos. Participan en la vida política, participan en el ejército y tienen una obligación que todavía seguimos manteniendo. Obligación. Pagar impuestos. Tener en cuenta que hay elementos del bien común que se tienen que pagar con el dinero de todos, ¿vale? Entonces, hay que pagar impuestos. Obviamente habrá gente rica y gente pobre. Aún así, aunque estamos hablando de que todos son ciudadanos, van a ser infinitamente más influyentes todos aquellos que tengan dinero y poder. Dentro de los no ciudadanos, fijaros aquí el editor lo que ha puesto. Tres grupos de personas que carecen prácticamente de todos los derechos. Y al final del todo, ¿quién aparece siempre? Las mujeres. Pues sí, desgraciadamente la historia ha sido muy injusta con las mujeres. Claro, podían ser libres también, pero es que daba igual que fueran libres. No tenían derechos, no podían intervenir en política, pero fijaros qué humillante. Tampoco podían votar o asistir a espectáculos públicos. No podían ir al hipódromo, no podían ir al teatro, no podían actuar. Con lo que si en una obra de teatro había mujeres, tenían que ser hombres disfrazados. O sea, ¿qué es lo que podían hacer entonces? Pues quedarse en casa, a cuidar de la casa, a cuidar de los hijos, y encima la que fuera pobre tenía que hacer, además de eso, irse al campo a trabajar. O sea que diferencias entre este grupo y este, poquísimos. Porque los esclavos tampoco tenían ningún tipo de derechos. Eso sí, los esclavos se dedicaban a las tareas más duras, a la minería, a la agricultura, a cuidar del ganado, siempre lo más duro. Pero fijaros que en principio los derechos son muy, muy similares. O sea, la falta de derechos. Dime. Nada, que los esclavos al final tienen más derechos que las mujeres. No, no tienen más derechos, pero los podemos considerar que están en un estrato más o menos parecido. Los que sí tienen bastante más derechos son estos, los extranjeros, porque un extranjero al fin y al cabo es una persona que va y viene y no tiene libertad de movimientos, pero hay cosas que no puede hacer. Igual que ahora, en el siglo XXI, un extranjero no puede votar, a no ser que tenga la nacionalidad, ¿vale? Pero en esta época tampoco podía ni tener tierras ni casas. Un extranjero tenía que venir aquí solamente a hacer el trabajo que se le pedía, o sea, comerciar. Cuando venían los extranjeros, por ejemplo a Atenas, venían a hacer negocios. Estaban el tiempo imprescindible para hacer los negocios y otra vez para la casa. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Por eso no se les permitía tener tierras ni casas. Lógicamente, ya en el siglo XXI, esto sí se permite a todos los extranjeros, bueno, en nuestro país y en prácticamente todos. ¿Vale? ¿Queda claro? Estamos hablando de una sociedad también jerarquizada, al fin y al cabo, en la que vuelven a ser los mismos los que carecen prácticamente de derechos. Mujeres y esclavos. O sea, la parte más baja de la pirámide social. ¿Vale? Bien, toda esta gente, independientemente de si tienen derechos o no, ¿a qué se dedican? ¿O a qué creéis vosotros que se tendría que dedicar? Principal fuente económica. Ganadería y agricultura. Ganadería y agricultura. La agricultura era, lógicamente, lo básico. Al fin y al cabo, uno de los elementos básicos para poder vivir es la alimentación. Pero recordar que el suelo griego era pobre, por eso tuvieron que salir, empezar a hacer colonias por todas partes. Ellos se van a especializar en 3 productos que van a repartir por todo el Mediterráneo y que también llegará aquí, a la península ibérica. Recordad
se llamaba la tríada mediterránea y consta de trigo para hacer pan, vid para hacer vino y olivo para hacer aceite. ¿Vale? Aceite de oliva. Las explotaciones que tenía esta gente, sobre todo en las tierras griegas, eran las verdad bastante pequeñitas. Y la gente vivía muy... Bueno, aquí he hablado humildemente, realmente era de forma miserable. Apenas tenían dinero y apenas llegaban a final de mes. En cambio, la gente de las ciudades, teniendo en cuenta que los griegos eran muy buenos comerciantes, tenían una vida, bueno, pues bastante mejor. Los habitantes de las ciudades se dedicaban a la artesanía y al comercio. Eso no era lo mismo que ocurría en Egipto. Sí, lo que pasa es que las ciudades en Egipto, bueno, pues eran menos comerciales y un poquito más pequeñas. ¿En qué se van a especializar los griegos? Pues, por ejemplo, en la artesanía van a ser buenísimos, buenísimos alfareros. Un alfarero es el que hace ¿qué? Las vasijas... Sí, vamos, todo tipo de elementos de cerámica. ¿Veis? A ver si tenemos aquí alguno y si no, lo buscamos. España, en su Museo Arqueológico Nacional, tiene una muy buena colección de cerámica griega. Cerámica griega. Mirad qué chulería. Y encima lo bien decorada que estaba. Por ejemplo esta. ¿Sabéis? Muy bien realizada, muy bien horneada para que la cerámica fuera lo más resistente posible y después, por supuesto, decorada a mano, como si fueran cuadros. Dime. Esas cerámicas son copias, no son originales. No, estas son originales. Si están aquí puestas, seguramente son originales. Y todas las que podéis encontrar en el Museo Arqueológico Nacional también son originales. La verdad que como los griegos llegaron a España, tenemos un montón de yacimientos donde hemos encontrado piezas y prácticamente intactas, como estáis viendo aquí. Tenemos más. A ver un momentito, a ver si podemos encontrarnos algunas otras. Más de un montón de tipos con decoraciones que siempre se cambiaban. Fijaros, en este lo que está mostrando que son atletas. En este caso pueden ser corredores o púgiles, porque ya en esta época ya existía uno de los deportes olímpicos, boxeo. Los púgiles son los que se enfrentan en un combate de boxeo. ¿Vale? ¿Veis? Más atletas. Aquí en cambio aparecen guerreros y por supuesto todo tipo de escenas mitológicas. Mirad aquí. Esto será... ¿No? Un centauro. ¿Vale? Mitad caballo, mitad humano. Y de esto hay, ya digo, docenas y docenas y docenas de motivos diferentes. Bueno, realmente centenares. Por lo tanto, muy buenos ceramistas. Esta, por ejemplo, que se llama lequitos, servía para conservar los perfumes. Eran frascos más chiquititos. De esto tengo yo una copia, que es claro que es una copia en casa. A ver si el próximo día me la traigo para enseñarla, porque es, ya digo, un frasquito. Así, pero muy, muy, muy delicado. Se tapaba después con cera para que no se fuera perdiendo el aroma. En esta época el tapón de corcho no existía. Eso vendrá más adelante. ¿Vale? Por lo tanto, se especializaron por lo tanto en cerámica, pero también eran muy buenos fabricantes de tejidos de algo que ya tenían los egipcios. ¿Os acordáis del lino que hablábamos de él? Ese tipo de tela que se roda tanto, de lana. Todavía nos faltará un producto que va a ser el algodón, que será el que realmente triunfe en el futuro, pero por ahora lino y lana. Y, ¿veis? Más adelante llegará el algodón, pero todavía tendrá que pasar algún tiempo. Bien, ¿a qué se dedican con el comercio? El comercio
es la actividad económica fundamental de los griegos. Recordad que esta gente, al no tener buenas tierras, se tuvieron que largar de sus polis, de sus ciudades, y empezar a fundar colonias por todas partes. Esas colonias, a su vez, empiezan a comerciar con las que existen en Grecia, y entonces el comercio en el Mediterráneo fue realmente muy amplio. Por lo que hay un gran mercado. Por un lado, nos vamos a encontrar un comercio a pequeña escala, que es el comercio dentro de las ciudades. Los pequeños artesanos que venden en su propio taller, o los campesinos que traen los productos de su huerta para venderlos en un pequeño mercado. Mercados que todavía se siguen manteniendo, sobre todo en los pequeños pueblos. ¿No hay un día que se dedique en vuestros pueblos a un mercado ambulante? Yo sé que, por ejemplo, en Alcalá de Henares es el lunes. Y seguro que en otros pueblos es un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo. Seguro que en este pueblo también tienen un día de mercado. Creo que no. ¿Eh? ¿Crees que no? Ah, pues sería el primer pueblo que conozco que no tiene mercado en semanal. Pero es lo normal, o es lo habitual. ¿Vale? Lo que suelen vender esta gente son productos a muy pequeña escala. ¿Vale? Pero también va a haber comerciantes ricos, que son los que van a tratar precisamente con esos extranjeros que van a venir. Son gente que tienen barcos, y no solamente un barco, pueden tener una flota entera, con la que estar continuamente navegando de un sitio a otro. Venden productos elaborados en las ciudades y a cambio compran materia prima, o sea, alimentos, madera, cobre o otra serie de productos. ¿Vale? Esta gente ya en sus intercambios empiezan a utilizar un elemento que vosotros vais a ver desaparecer. Las monedas. Ellos van a ser los creadores y vosotros vais a ser los que lo vean desaparecer. Recordad que con las tarjetas de crédito, los móviles, las transferencias, internet, cada vez se utiliza menos la moneda en efectivo. Pero los creadores van a ser estos, que van a utilizar una moneda llamada dracma, que en Grecia ha estado presente prácticamente hasta la llegada del euro. O sea que es una moneda que ha durado mucho, mucho tiempo. Eso es todo, amigos.